Hola, mi nombre es Jesús Peña, estudiante de informática, trayecto 1. Y hoy vamos a hablar sobre el hardware básico del computador. Sin más dilación, empecemos. Para empezar, debemos definir primero qué es el hardware. El hardware son un conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen un computador o un sistema informático. También es conocido por ser básicamente toda la parte palpable de nuestro computador. A continuación, vamos a definir algunos conceptos básicos sobre lo que es la composición del computador. Para empezar, vamos a definir primero lo que es el computador o computadora. Ambos términos son válidos. ¿Ok? Un computador es una máquina electrónica que acepta datos de entrada para procesarlos y dar como resultado datos de información útil. Es aquí cuando los componentes de nuestro computador se dividen en dos partes: dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada son dispositivos que permiten al usuario introducir datos, comandos y programas al computador. Básicamente, ellos envían datos al computador donde son procesados e interpretados en información útil. Estos dispositivos de entrada son el teclado. El teclado es un dispositivo periférico que se compone de un conjunto de teclas, las cuales tienen cada una de ellas asignadas un determinado valor, las cuales son utilizadas por el usuario para enviar información de texto al computador y así el computador pueda representar esos datos en caracteres mostrados en pantalla. El mouse. El mouse proviene de la palabra en inglés ratón y es otro periférico dispositivo de entrada. Él se encuentra compuesto de plástico y está diseñado para detectar movimientos hechos por el usuario en los ejes Z y X, o sea, en 2 dimensiones. Al hacer el movimiento, el mouse enviará una señal al computador para que el puntero mostrado en pantalla se mueva de acuerdo a los movimientos hechos por el usuario. Otro componente vendría siendo el micrófono. El micrófono es un dispositivo que se encarga de convertir las ondas de sonido en señales eléctricas para luego amplificarlas. Otro componente vendría siendo la webcam, la cual es un dispositivo que captura la imagen utilizando un sistema de lentes fotosensibles para almacenar de manera digital la imagen y los movimientos reales y poder reproducirlos luego. Luego tenemos el escáner. El escáner es un instrumento parecido a una fotocopia, pero su función es capturar en formato digital el objeto colocado. Por último, las unidades de almacenamiento. Estas tienen como función principal almacenar datos como programas de manera permanente o en algunos casos de manera semipermanente. Estas unidades de almacenamiento vendrían siendo unidades de disquete totalmente obsoletas, unidades de CD ya se consideran obsoletas. Ellas pueden grabar información y en la mayoría de los discos, una vez que grabas la información, ya no se puede modificar ni se puede eliminar. También tenemos memorias USB, discos duros y como última tecnología, discos duros SSD, M2. Los dispositivos de salida son aquellos que se encargan de convertir la información que genera el computador en imágenes en pantalla, en sonido o hasta impresos o en otras formas. Básicamente, ellos nos permiten distinguir
la respuesta dada por el computador. Estos dispositivos vendrían siendo monitor. El monitor es un dispositivo que se encarga de convertir las señales digitales del computador en información visual. Es decir, muestra esa información en pantalla para que el usuario pueda percibirla. Otro dispositivo vendrían siendo las impresoras. Las impresoras son un dispositivo capaz de plasmar un documento o imagen que está en digital en un objeto tangible. Normalmente las impresoras están diseñadas para plasmar en papel, pero hay otras impresoras diseñadas para imprimir en otros materiales y algunas hasta para imprimir objetos en 3D. Otro dispositivo de salida serían los parlantes. Los parlantes son dispositivos diseñados para amplificar las ondas sonoras, y estas ondas sonoras se componen de impulsos eléctricos, los cuales son enviados por el computador para que allí, una vez interpretadas y amplificadas, el usuario pueda escucharlas y entenderlas. Una vez definidos estos conceptos, vamos a pasar a definir lo que sigue, que son los componentes internos de nuestro computador. Estos componentes internos no son visibles desde el exterior, bueno, a excepción del case, el cual el mismo debe ser desarmado para poder acceder y observar los componentes internos que permiten el básico funcionamiento de nuestro computador. Estos componentes vendrían siendo el case o el gabinete. Su función es básicamente guardar y proteger todos los componentes internos del computador para protegerlos de golpes, caídas, movimientos, óxido, agua. Básicamente su función es mantener todos los componentes internos en una manera estática, fija, para evitar que se muevan y se choquen y se rompan y que choquen unos con otros haciendo cortocircuitos. También tenemos el procesador, que es uno de los componentes más importantes del computador, pues él se encarga de buscar, ejecutar e interpretar las instrucciones. Cabe destacar que cada procesador tiene una cierta potencia, es decir, hay procesadores más rápidos que otros. Esta velocidad se mide a través de gigahercios y también se encuentra dividida en la cantidad de núcleos. Otro componente interno de nuestro computador vendrían siendo las memorias RAM. La palabra RAM viene de las siglas Random Access Memory en inglés, en español, memorias de acceso aleatorio. La memoria RAM es básicamente la memoria principal del dispositivo, donde se van a almacenar de manera temporal los datos de los programas que se están utilizando en ese momento. Es decir, al reiniciarse el computador, todos los datos almacenados en esas memorias se van a eliminar. De igual manera, las memorias RAM se miden a través de su capacidad de almacenamiento. Su capacidad de almacenamiento se mide a día de hoy en megabytes y en gigas, que pueden partir desde 16 megas, 64 capacidades ya obsoletas, hasta 256, 1 giga, 2 gigas, 4, hasta 32 gigas. Incluso podemos llegar a capacidades mucho más altas si nuestra placa madre nos lo permite, teniendo más slots para memorias RAM, las cuales al colocarse se suma su capacidad. Pues si colocamos los módulos de RAM que sean exactamente iguales, mismo timing, misma capacidad, pues obtendremos
algo que se llama psicología.